Bien, mis queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, en esta mañana queremos darles una cordial bienvenida una vez más, porque es el propósito de Dios que nos estableciéramos a través de estos medios y lleguésemos pues a cada persona en el mundo entero. Vamos a comenzar este estudio para el día de hoy, pero sin antes queremos comunicarnos con aquel que nos dio la vida, con aquel que tiene el poder y la potestad de hacer las cosas. Ahí donde estás, quisiéramos invitarte, vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador. Bendito Padre que esté en los cielos, en esta mañana oramos porque necesitamos de su poder. Ayúdanos a continuar avanzando en el camino trazado y que cada uno de nosotros tengamos en cuenta que solamente tenemos un solo Dios y a Él debemos buscar. Ayúdanos, Señor, a concretar todas nuestras metas en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a caminar y que las cosas que hagamos, Señor, no sean nuestras, sino sean dirigidas por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana queremos aprender una lección más. Acompáñenos. Usted es el único Señor quien puede hacer las cosas. Usted nos puede acompañar, nos puede dirigir y sabemos que usted puede poner la verdad en la mente de cada ser humano. Por eso le buscamos, porque sabemos que somos dependientes de usted. Usted es el único quien puede ayudarnos y nosotros simplemente somos nada. Acompáñenos en esta mañana. Le pedimos en súplica porque confiamos en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el título para el día de hoy, fijando la atención en el blanco. Fijando la atención en el blanco es el título para el día de hoy y vamos a comenzar este estudio haciendo la primera pregunta. Dice la primera pregunta: ¿cuál debe ser nuestro blanco global al buscar desarrollar nuestra educación? ¿Cuál debe ser nuestro blanco global a buscar desarrollar nuestra educación? Vamos a buscar el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16. Luego vamos a leer el 22 al 24. Vamos a repetir el libro, Primera de Corintios, capítulo 9, 16, 22 al 24, los siguientes versos. Dice la palabra: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto la necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Interesante el verso que vamos a tocar en esta mañana. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo, dice el apóstol, por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. O sea, no es que yo le esté haciendo un favor a Dios de anunciar este Evangelio. Es un compromiso que tengo con el Señor y debo hacerlo, sí o sí. No es que yo le haga un favor al Señor. De repente hemos podido pensar de que nosotros le hacemos un favor a Dios, nosotros le hacemos un favor a Él porque estamos anunciando el Evangelio. Pero es una necesidad sin duda por parte de nosotros anunciar este Evangelio. Y vamos a ver lo que dice el verso 22 al 24. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que, de todos modos, salve a algunos. Cuando el apóstol dice me he hecho de todo, significa que se ha compadecido de sus debilidades también, así como el Señor se ha compadecido de nuestras debilidades de nosotros. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, el apóstol nos está mencionando lo que hizo o lo que hace, y nosotros también quisiéramos seguir el ejemplo.
Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Entonces, el apóstol menciona, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, este es como una carrera que debemos correr todos. En esta situación, los protagonistas somos nosotros en este asunto, y lo que debemos hacer es simplemente buscar ese premio. Pero el premio no solamente lo lleva uno, lo lleva todo aquel que alcanza la victoria, todo aquel que alcanza la victoria sobre el pecado. Mis queridos hermanos, el título para el día de hoy es Fijando la atención en el blanco. ¿Y cuál es la atención que debemos fijar? Nos está mencionando el apóstol la capacidad que puede de repente darle el Señor para él predicar el Evangelio y cómo alcanzar esta meta trazada que se dio por el Padre, que se dio por el Hijo, y que nosotros debemos seguir también esta línea. Es la salvación. La salvación depende únicamente después que encontramos al Señor, depende de nosotros. Ya no depende del Señor, depende de nosotros. Si nosotros seguimos lo que está escrito y le buscamos a Él, entonces nos dará completamente ese poder para seguir avanzando. Dice Fundamentos de la Educación Cristiana, página 369-370. Los que tienen educación y que se consagran al servicio de Dios pueden prestar un servicio en una amplia variedad de formas y pueden lograr una obra mucho más extensa, trayendo de las almas al conocimiento de la verdad que los que son incultos. Interesante lo que dice, hermanos. Interesante lo que dice. Los que tienen educación y que se consagran al servicio de Dios pueden prestar un servicio en una amplia variedad, de formas, y pueden lograr una obra mucho más extensa, trayendo las almas al conocimiento de la verdad que los que son, incultos. ¿Y es verdad? Cuando existe educación en el Evangelio, el hombre y la mujer no puede dejar de hablar, porque su trabajo es presentar a aquel que murió por nosotros. Y la obra puede ser alcanzada, y la obra puede ser extensa, pero si nos metemos de repente de lleno a lo que sería los placeres mundanos, entonces no podemos alcanzar lo que Dios nos ha encomendado. Pero aquel que haga esta obra alcanzará grandes cosas. Están en un terreno ventajoso debido a la educación mental que han tenido. Interesante. Están en un terreno ventajoso debido a la educación mental que han tenido. Aquellos que han leído libros, aquellos que han estudiado completamente su palabra, tienen esa ventaja, tienen ese deleite de poder predicar este mensaje. No deberíamos de estimar la educación en lo más mínimo, pero deberíamos aconsejar que se lleve a cabo con un pleno sentido de la brevedad de tiempo y de la gran obra a ser realizada antes de la venida de Cristo. Entonces, no hay tiempo que perder, no podemos detenernos en otras cosas. Mis queridos hermanos, aquellos que ya estamos alcanzando, sigamos buscando la forma de cómo traerlos a los pies del Señor Jesucristo. No podemos detenernos en cosas livianas. Dice el testimonio, no hagamos que los estudiantes perciban la idea de que pueden pasar muchos años adquiriendo una educación, que usen la educación que pueden adquirir en una cantidad razonable de tiempo, llevando adelante la obra de Dios. En el mundo se nos ha dado la idea que debemos estudiar y alcanzar metas en el sentido intelectual, de repente cultura y todo lo que se refiere. La palabra de Dios no es así. Una vez que nos capacite, nos puede seguir capacitando, pero ya en la área del trabajo. Si somos aquel personaje que vamos a predicar, si somos aquel personaje que vamos a hacer
la obra de repente con las manos, a través de la práctica, entonces el Señor perfeccionará todo aquel obrero que esté trabajando en la obra del Señor. Esa es la recomendación, queridos hermanos, hagámoslo ahora antes que sea demasiado tarde. El tiempo cada día se acorta y no sabemos si el día de mañana vamos a vivir. Solo tenemos este tiempo y aprovechemos lo que el Señor nos está dejando. No pasemos por alto, busquemos las almas. Si ya tenemos la capacidad, hemos entendido, hemos comprendido este mensaje, no lo escondamos. Compartamos este mensaje, pero busquemos a Dios primeramente para que Él nos pueda ayudar, nos pueda dar su poder y nosotros salgamos con ese poder confiados a buscar las almas que están perdidas. Dice la pregunta, ¿cuál debe ser nuestro blanco global o nuestro blanco mundial al buscar desarrollar nuestra educación? Y el apóstol nos decía en el primer verso que hemos leído, el verso 16, y nos hablaba del Evangelio. Vamos a poner como respuesta, llevar la predicación del Evangelio a todo el mundo. Llevar la predicación del Evangelio a todo el mundo. Hermanos queridos, y hablar del Evangelio no simplemente es hablar de una teoría. Hablar del Evangelio es hablar de una realidad, de un desarrollo completo en lo que representa a la salvación. Hablar del Evangelio es, podríamos decir, un mundo sin terminar, porque nosotros vamos a indagar cada vez más cosas lo que el Señor hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él murió en la cruz, cómo Él pudo tener una vida santa en la tierra y darnos a conocer el ejemplo de un segundo Adán, de cómo viviría en esta tierra sin pecado. Entonces necesitamos comprender de ese bendito Evangelio. No simplemente conocerlo de nombre, sino de hacer un desarrollo total de esa predicación, de ese mensaje tan lindo que no va a terminar hasta que usted venga, y eso continuará sin duda en lo que representa las mansiones celestiales. Vamos con una segunda pregunta. ¿Qué promesa es preciosa para los maestros que se esfuerzan en el desafío de su elevada vocación de educar las almas para la eternidad? ¿Cuál es la promesa? Isaías 59, 19. Dice la palabra, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Interesante lo que menciona el profeta, y dice, temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Si bien es cierto, nosotros podemos hasta ofender e insultar el nombre del Creador, pero cuando Él aparezca por segunda vez, con toda su gloria, entonces habrá mucha gente que temerá. Y desde el nacimiento del sol, su gloria, dice, o su poder, o su carácter, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces, cuando vemos la gloria de Dios y vemos también el poder del enemigo, nosotros podríamos asustarnos. Pero gracias a lo que el Señor hizo a través de su Hijo, nosotros podemos salvarnos, nosotros podemos estar seguros. Esa es la idea que nosotros impartamos a la humanidad. Nosotros como seres humanos no podemos resistir los ataques del mal, pero tenemos un poder grande, que es el poder de nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte y que a través de su muerte Él pagó la deuda del pecado. Y que ahora nosotros podemos estar contentos si nos hemos entregado a Él, que Él ha pagado nuestra deuda tan grande que nosotros no podríamos solventar esa deuda. Nos es imposible hacerlo. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todo lo que nosotros tenemos en esta tierra no sirve. Pero cuando Él aparece a través de lo que hizo en la cruz, nos salva, lleva nuestros pecados. Por eso el profeta dice, llevó nuestras enfermedades.
Él llevó todo lo que a nosotros tenemos ahora y somos. Él llevó ¿para qué? Para dar un ejemplo de que se compadece de nuestras debilidades. Y al cargar todos nuestros pecados, también solventó toda esa necesidad de repente que teníamos, es del amor. Porque después que nosotros caímos, lo único que hemos recibido de parte del mal es el orgullo, es esa parte que nos separa del Creador. Entonces, mis queridos hermanos, nuestro blanco o nuestros ojos deben fijarse en aquel blanco que es alcanzar la salvación de las personas. De darles a conocer este mensaje tan hermoso, el mensaje de la justificación por la fe o la justicia de Cristo. Este mensaje que dará vuelta a todo este mundo que no se está predicando, que se ha dejado de lado, hermanos, y que hoy se predica por rivalidad, se predica muchas veces no por amor, y que la mayoría de predicadores están preocupados en predicar las profecías, los acontecimientos, pero todos esos acontecimientos no podemos contrarrestar si no tenemos la justicia de Cristo. Y mi invitación es a todos ustedes que conozcan a ese Señor, que conozcan a ese ser que vino a morir por nosotros y que entregó su vida. Y que cuando lo conozcan ustedes tengan la necesidad de poder buscarle y de poder hablar de Él. El testimonio, en Testimonios, tomo 6, páginas 156 y 157 dice: surgirán pruebas en esta obra. Claro que es así, y claro que será así. Surgirán pruebas. El desaliento presionará sobre el alma cuando los maestros vean que sus labores no siempre son apreciadas. Hermanos queridos, ¿cuántas veces hemos caído al suelo y hemos visto que de repente no es apreciado lo que se está predicando, lo que nosotros hacemos? Hemos podido escuchar que muchas veces han rechazado esta obra y han botado a la basura como si no sirviera. Satanás dice ejercerá su poder sobre ellos mediante tentaciones, desánimo, aflicciones, de enfermedades corporales, esperando causar en ellos alguna murmuración contra Dios y cerrar así la comprensión de su bondad. Tenemos un enemigo. Mientras nosotros empecemos a detenernos, mientras nosotros empecemos a quejarnos, Él aprovechará para darnos golpe y desanimarnos. Por eso, desde acá, queridos hermanos, amigos, si tú estás siguiendo y has entendido que debes predicar el Evangelio, no te desanimes porque tienes un capitán. Va delante de nosotros y Él llevará este mensaje. Solamente déjate llevar por Él. Misericordia y amor y excelencia de gloria, que será la recompensa del vencedor. Esa recompensa es tan grande, hermanos. Pero Dios está llevando a estas almas hacia la confianza más perfecta en su Padre Celestial. Su ojo está sobre ellos a cada momento y se elevan su clamor a Él a través de la fe. Si en sus perplejidades depositan sus almas sobre Él, el Señor los sacará como oro purificado. ¡Qué promesa tan grande, hermanos! ¡Qué promesa tan grande! Es esta la que nos menciona el testimonio. Él a través de la fe dice, si es que sus perplejidades depositan sus almas sobre Él, el Señor los sacará como oro purificado. Las pruebas no son el fin, hermanos queridos, ustedes que están escuchando, las pruebas no son el fin. Es el comienzo para una nueva etapa en nuestras vidas, donde podamos vivir, donde podemos de repente tener regocijo, porque eso es lo que Dios quiere para con nosotros, que seamos maduros en la fe. El Señor Jesús ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Cita Hebreos 13:5. Dios puede permitir que sobrevenga una serie de circunstancias que los llevan a huir de la fortaleza,
para que por la fe se acerquen al trono de Dios en medio de las densas nubes de oscuridad. Porque aún allí su presencia está oculta, pero Él está siempre listo para bibliotecar a todo aquel que en Él confía. Hermanos queridos, solamente acordémonos de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Pase de mí esta copa, o esta carga, o este peso, que no sea como yo quiero, sino como usted quiere. A veces las pruebas nos desaniman y cuando pareciera que nadie quiere escuchar este mensaje, nosotros decimos, estamos perdidos, nadie quiere escuchar y nos desanimamos. Es como si alguien con una tremenda información o con bastante dinero estuviera en la calle y le quisiera dar a la gente y la gente lo rechazara, de seguro que nos vamos a desanimar. Pero si hay algo que tenemos que entender, que frente nuestro no está el hermano, no está alguien terrenal, está nuestro Señor Jesucristo. Su Espíritu Santo lleva el control y lleva este manejo de todo este sistema. Por eso es necesario que le busquemos a Él para tener esa fuerza. Cuando veamos la victoria en Cristo, nuestras fuerzas van a aumentar y no vamos a desanimarnos. Tenemos un precioso mensaje que dar y que el título dice, fijando la atención en el blanco. Y el blanco, sin duda, hermanos queridos, es el Evangelio que dar. Este mensaje precioso que se puede dar en todo momento y cada uno puede hablar. ¿Acaso no podemos hablar de un Jesucristo que murió por nosotros? No es tan difícil. Esto no es profecía, esto es Evangelio. Este es el mensaje más precioso que se dio en la cruz. Dice la pregunta, queridos hermanos, ¿qué promesa es preciosa para los maestros que se esfuerzan en el desafío de su elevada vocación de educar a las almas para la eternidad? Vamos a poner, el Señor ha dicho, no te desampararé, no te desampararé. Hermanos, o no te dejaré también pueden poner ustedes si desean. Esa es la promesa. Cada vez que yo vaya llevando un mensaje, de repente por los lugares más peligrosos o a la gente que no tenga el deseo de poder escuchar, el Señor dice, yo no voy a desampararte, yo no voy a dejarte, voy a estar contigo. Entonces la respuesta es, el Señor ha dicho, no voy a desampararte o no te desampararé. Que el Señor pueda bendecirnos en esta mañana. Tú que estás escuchando y que de repente estás desanimado o desanimada, el mensaje no es mío, el mensaje no es del hermano, el mensaje no es de una organización, el mensaje es del cielo. Y ustedes y yo tenemos que dar cuentas un día qué hemos hecho de este mensaje. Si lo hemos escondido, lo hemos predicado. Si lo hemos predicado, lo estemos predicando, hermanos, bienaventurados seamos. Si acá no hay recompensa, pero el cielo recompensará a todo aquel que se esfuerza. Si acá no hay recompensa, el cielo nos prepara todo lo que de repente no nos imaginamos. Pero ánimo, alentados en el Señor y pues miremos ese blanco, el bendito Evangelio. Ese bendito Evangelio que se dio con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que aún hoy se propaga porque ese mensaje es de poder, ese mensaje es de libertad. Un abrazo a la distancia, nos encontramos en un próximo estudio. Que el Señor pueda bendecirte y que la obra se haga a tiempo y a ese tiempo. Bendiciones.